mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior. Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Redescubriendo El Salvador desde sus raíces y su gente. Mi nombre es Alonso Acosta del Colectivo Digital de Europa y en esta ocasión me acompaña la compañera Isela Sánchez, ya por ustedes también conocidos, que es quien transmite también este programa con mi persona, del Colectivo de Europa. En esta ocasión vamos a estar conversando con un compañero que para nosotros es un honor tenerlo acá, el compañero Jaime Vargas, que es expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y también representante político ante RUNASUR. Ya vamos a hablar un poco sobre eso. El tema que vamos a estar desarrollando es la lucha por la defensa del agua, de la vida y de los territorios. Así es que nos complace tenerlo, pero antes le vamos a pedir a la compañera Isela que envíe un saludo a la militancia, a los colectivos del FMLN y a la audiencia que ya está conectada. Así que también informar de que este programa está siendo transmitido por Radio Latinoamericano y va a ser retransmitido por Vivencias Musicales. Y luego va a ser colgado también en la plataforma de YouTube para los seguidores de esa plataforma. Bienvenida, camarada Isela. Sí, gracias, Alonso. Sí, bueno, un saludo, ¿verdad? A todas las personas, amigas, compañeras, compañeros, que ya en este momento se han conectado, que por favor compartan con sus conocidos, con sus allegados, que este programa ya está saliendo al aire hoy lunes nuevamente, ¿verdad? Y como tú decías, sí, tenemos un compañero invitado de calidad del Ecuador y el tema que nos convoca es muy interesante también. Así que saludo a la militancia, especialmente a nuestros veteranos, ¿verdad? Y a la militancia del FMLN alrededor del mundo, porque somos el canal oficial de la militancia en el exterior del FMLN. Gracias. Así es, camarada Isela. Bueno, le vamos a dar la bienvenida al camarada Jaime Vargas, que se presente, bueno, que nos diga a la comunidad que viene. Para nosotros es un honor tener compañeros. La semana pasada tuvimos un compañero de Panamá, ahora del Ecuador. Y esto es, debemos de decirlo, es gracias a la cooperación que tenemos con el Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño, el CENIS,
donde el compañero Jesús Amadeo Martínez, que también está con nosotros, pero se va a presentar después porque está en otra actividad, pero está acá también en este programa. Así que aquí enviamos un saludo y a toda esa comunidad de pueblos indígenas, que para nosotros es un honor estar desarrollando este programa para poder conocernos mejor. Así que adelante, bienvenido, camarada Jaime, un saludo. Muchas gracias. Gracias, hermano Alonso, por la invitación y por este espacio. Fuerte abrazo desde la Amazonía ecuatoriana. Gracias a mi hermano Amadeo Sánchez, quien me dio la oportunidad de participar en este encuentro, diríamos, de ideas, encuentro de palabras, encuentro de sabiduría desde nuestros pueblos, desde nuestra selva, ¿verdad? A saludar también a la hermana, saludar a toda la militancia. Soy Jaime Vargas, Achuar, indígena de la nacionalidad Achuar del Ecuador, y expresidente del movimiento indígena del Ecuador, CONAIE, que es a nivel de todo el país, representante de todos los pueblos y naciones indígenas del Ecuador. Pues creo hoy es importante estos espacios para seguir uniendo ideas, uniendo caminos para poder defender la vida, el agua, el territorio, que son nuestros espacios sagrados de vida para nuestros pueblos. Y también saludar a todas las hermanas, la juventud, a la juventud que siempre lucha por ver a un pueblo diferente, distinto, de unidad, donde haya justicia social. En ese sentido, muchas gracias por este espacio. Pues para mí es un gusto estar aquí. Bueno, el gusto es nuestro y realmente muy honrado de tener a un compañero con un alto nivel de responsabilidad. Bueno, recién fue presidente de la CONAIE. Tenemos entendido, bueno, que la CONAIE es una coordinadora nacional de pueblos indígenas y que ha dado grandes batallas. En este momento está enfrentado justamente con un gobierno de derecha porque las luchas de nuestros pueblos indígenas es una lucha sagrada, es una lucha que tiene ya también larga data. Tengo entendido de la CONAIE estuvo cumpliendo 31 años, si mal no recuerdo, este año pasado, ¿no? ¿Podría hablarnos un poquito sobre cómo está conformada la CONAIE? ¿Cuántos son los pueblos que la conforman? ¿Cuál es su dinámica orgánica? ¿Y cuáles son sus compromisos de lucha más allá, digamos, de que la defensa del agua, la vida y el territorio son sagrados, pero eso también significa involucrarse en la lucha política contra los intereses políticos que defienden el capital que devora todos estos recursos naturales, que es la vida, la garantía de la vida de nuestros pueblos, principalmente en la Amazonía? Sí, mi querido hermano, la CONAIE es una organización nacional. Representa a los 15 nacionalidades y 18 pueblos a nivel de todo el Ecuador. Es decir, en la Amazonía ecuatoriana hay una organización regional que se llama la CONFEñé, y a nivel de la Sierra Andina, que se llama la Icuarunari, que representa también a los 18 pueblos, y la CONAICE, que está en la costa ecuatoriana, que también están asentados en los territorios sagrados, nuestros pueblos y nacionalidades a nivel de todo el país. La CONAIE es una de las organizaciones, diría, más fuerte a nivel de la estructura, bien organizado, es decir, la CONAIE, los regionales, las nacionalidades y las comunidades, diríamos, asociaciones y comunidades, y eso es la estructura del movimiento indígena del Ecuador. La CONAIE desde su creación viene luchando por la reivindicación de los derechos colectivos, diríamos, la educación, la cultura, la ciencia, la sabiduría, pero más allá de eso, nos planteamos, ¿verdad? Nuestros líderes históricos se plantean de defender el territorio, porque sin el territorio no existiríamos pueblos, no habría nacionalidades, no hablaríamos del sumacauce, que para nosotros es el buen vivir, ¿verdad? Son espacios donde nos permiten convivir con la naturaleza. En ese contexto, ¿verdad? Hemos venido luchando por la libertad, luchando por nuestros territorios, porque siempre hemos tenido amenazas. Hasta este momento hemos tenido problemas. Entonces, la CONAIE es una de las organizaciones
como a veces, varias veces han dicho de que somos la organización que hemos tumbado gobiernos, ¿verdad? Hemos tumbado gobiernos porque han ido en contra de la soberanía, en contra de los derechos. Entonces los pueblos, las organizaciones siempre nos hemos organizado para poder levantar nuestra voz en las calles. Es el único camino que siempre hemos dicho. Y en este proceso, pues, nuestros dirigentes, nuestros exdirigentes van construyendo procesos con propuestas, ¿verdad? Y la CONAIE es la organización pionera, diríamos, el que plantea de un Estado uninacional que sea un Estado plurinacional, un Estado donde reconozca sí, a las naciones como pueblos originarios, ¿verdad? Con su identidad, sus lenguas. Entonces, eso es nuestro proceso. Y hasta este momento, después de que se instala la Asamblea Constituyente, aquel entonces con el presidente Rafael Correa, empezamos a construir, ¿verdad? Desde nuestras bases, desde nuestras organizaciones, también planteando propuestas para una nueva constitución. Gracias a la CONAIE, la Constitución reconoce el derecho de la naturaleza. 21 artículos articulados sobre los derechos colectivos, la educación intercultural bilingüe, sí, que es para nosotros importantísimo, importantísimo. Desde ese espacio hemos venido debatiendo, pero eso a veces nos hemos sentido, y lo vengo diciendo, como que no se ha dado cumplimiento, ¿verdad? Esa constitución. Mire, Lenín Moreno, en el gobierno de Lenín Moreno, llegamos a un diálogo, tuvimos un proceso de diálogo, pero un diálogo sin resultado, un diálogo maniosa, ¿verdad? De engaño. Entonces, el pueblo, la organización, las nacionalidades dijeron, vamos a la gran movilización nacional, y ustedes saben lo que pasó en 2019. Sí, nos enfrentamos con 11 hermanos asesinados, más de 300 heridos, más de 1000 encarcelados, y eso ha sido nuestra lucha. Eso ha sido nuestra lucha, y últimamente, mes de junio del 2022, también nuestro compañero, nuestro hermano Leonidas Issa, en la cabeza como presidente del Movimiento Indígena del Ecuador, nos hemos levantado, ¿verdad?, con este gobierno de la derecha, un gobierno de ultraderecha, diríamos, un banquero, ¿verdad?, que no ha respondido, ¿verdad?, a las realidades de nuestro país. Y hoy estamos siendo amenazados, ¿verdad?, con la intención de militarizar los territorios de los pueblos indígenas donde están concesiones mineras, petroleras. Mientras nuestra Constitución, los tratados internacionales dice garantizar la vida, ¿verdad?, de nuestros pueblos. ¿Sí? Entonces, en este momento tenemos una plataforma de lucha y están trabajando nuestros dirigentes, y nosotros como ex dirigentes también estamos siempre atentos, siempre acompañando para que nuestros dirigentes lleven nuestros procesos. Y estamos con un gobierno que golpea especialmente a la clase social, diríamos, clase obrera, a los profesores, a los docentes, a los estudiantes, ¿verdad? Entonces, pues hoy estamos enfrentando un momento muy duro, sí, con una consulta popular que hoy está planteando una consulta que no acoge la realidad del país. Entonces, todos los sectores sociales, populares, el movimiento indígena, hemos rechazado. Bueno, el 5 de febrero son las elecciones, pues la decisión ha sido votar todo no, ¿verdad? Porque no acoge la realidad del país. En ese sentido, pues la CONAIE con su estructura, y hoy la CONAIE se identifica como una organización que lucha por el Ecuador, que lucha por todos los ecuatorianos. Y pues nos hemos abrazado con todos los sectores sociales, ¿verdad? De los campesinos, de los agricultores, del campo y la ciudad, porque la lucha es única, la lucha es de todos. Entonces, nos hemos sentido de que la CONAIE es una de las organizaciones que hoy tiene que decidir, ¿verdad? O tiene la potestad o tiene ese poder de decidir el destino del país. Y por eso estamos en este momento más fortalecida, y pues desde la CONAIE
últimamente cuando estábamos en un proceso, y también creo que fue en Venezuela cuando estuvimos en el Encuentro Mundial de los Pueblos, yo planteé de que haya una gran movilización a nivel del continente. Mes de octubre, ¿por qué no nos podemos levantar a nivel de toda la región, verdad? Hacer una gran movilización latinoamericana en rechazo a todas las políticas neoliberales, antiimperialistas. Eso es lo que nos hemos venido planteando. Esperamos reconstituir, ¿verdad? O constituir el RUNASUR, que para nosotros es importante, hermano, hablar este tema, que es una plataforma internacional, una plataforma política importante para exigir a los estados la transformación de estados uninacionales a estados plurinacionales y al mismo tiempo declarar América plurinacional para los pueblos o de los pueblos para los pueblos. Y eso es lo que hay que ir trabajando, pues espero de que haya compartido algunas ideas importantes. Muchas gracias, hermano. No, gracias. Mira que realmente emociona escuchar a una organización hermana con una trayectoria tan larga como la CONAIE y con una amplitud de organización, de pensamiento, de unidad y de lucha por la defensa de la vida, la defensa de los pueblos. Que me alegra. Yo quiero aprovechar, camarada Jaime Vargas, enviar un fraternal y revolucionario saludo al presidente Leonidas Issa y a todos los sectores, a todas las organizaciones aglutinadas en la CONAI, y decirles de que nos moraliza como pueblo salvadoreño. Nosotros siempre hemos abrazado las luchas también de todos los pueblos, y para nosotros ustedes son nuestros hermanos que nos dan también muchas luces. Vimos con mucho optimismo cuando llegó el presidente Correa al gobierno, cuando el proyecto País empezó a crecer. Nosotros nos inspiramos mucho en El Salvador para llevar adelante también políticas de desarrollo inspiradas justamente en el proyecto del presidente Rafael Correa. Lamentamos mucho de que todo esto, la derecha ha sabido sacar también partido de nuestras, de algunas maneras, debilidades, porque, digamos, el hecho de que se haya perdido ese proceso es parte también de nuestras debilidades, de no ir asegurando más el poder popular. Pero sabemos de que también de los errores aprendemos. A nosotros nos ha pasado lo mismo en El Salvador, nos han dado golpes muy duros, nos siguen golpeando, pero sabemos que nos vamos a levantar, porque los pueblos, mientras exista la injusticia social, va a seguir existiendo la necesidad de organizarnos y luchar por una sociedad más justa, apostarle a eso que ustedes tienen como filosofía de vida, el buen vivir de los pueblos. Así que muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra también a la compañera Isela Sánchez, que está acá conmigo, para que también pueda hacerte algunas preguntas y dar también algunas opiniones. Adelante, camarada Isela. Sí, gracias. Yo en primer lugar quería preguntarle al compañero Jaime, porque nos dijeron en su presentación que él también es representante político ante RUNASUR, y también usted lo mencionó en su explicación ahora. ¿Qué es RUNASUR? Para que la audiencia también esté enterada. Sí, muchísimas gracias, hermana. Para nosotros ha sido importante. Mire, yo tuve la oportunidad, aquel entonces, ya en funciones como presidente del Movimiento Indígena del Ecuador. Bueno, a veces decimos presidente o a veces decimos gobierno de los pueblos y naciones indígenas del Ecuador. Tuve la oportunidad de recibir la invitación del hermano presidente de Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, en la posición del presidente, de su mandato. Entonces tuvimos la oportunidad de encontrarnos con el hermano Evo Morales y otros líderes importantes de los pueblos indígenas de Bolivia, con una delegación importante, ¿verdad? Incluido el hermano Leonidas Issa y otros dirigentes de los pueblos y nacionalidades de aquí del Ecuador. Tuvimos la oportunidad de conversar qué vamos a hacer, qué pasos podemos hacer o qué coyunturas a nivel continental podemos tener para poder defender nuestros derechos, con la experiencia que nos está pasando, ¿verdad? Con lo que pasó con el hermano Evo Morales, ¿verdad? Y hoy lo que está pasando en Perú, ¿sí? Entonces, en esta reflexión nos planteamos, bueno, la CONAIE, yo en calidad de presidente, me planteé por qué hay organismos internacionales de los gobiernos.
hay UNASUR, CELAC, no sé, y otras organizaciones internacionales de debates a nivel regional. Entonces, me planteé, ¿por qué no puede haber una organización regional de los pueblos y de los pueblos indígenas y organizaciones sociales? ¿Sí? Porque la lucha de los trabajadores, la lucha de los jóvenes, la lucha de mujeres, la lucha de todos y de los pueblos indígenas, de los hermanos afrodescendientes y de otros pueblos son comunes, ¿sí? Son por el territorio, son por la educación, por la libertad, por los derechos a la educación, salud, ¿verdad? La libertad de expresión. Entonces, ahí es que nos planteamos, a ver, hay UNASUR, Organización de Naciones, ¿verdad? De los gobiernos. Entonces, ¿por qué no hacemos RUNA, que significa gente, indígena, ¿verdad? Persona, sur, pueblos del sur. Bueno, RUNASUR, eso está en la discusión. Podemos cambiar hasta el nombre y últimamente hemos estado en este debate. Entonces, nos planteamos hacer un primer encuentro en Bolivia y pues tuvimos un éxito porque llegaron muchas organizaciones de todos los países, ¿verdad? Latinoamericanos. Estuvo Argentina, estuvo Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Chile y otras organizaciones, ¿verdad? De trabajadores, ¿sí? Entonces ahí es cuando nos planteamos esta plataforma política a nivel regional, donde el objetivo fundamental es de exigir desde ese espacio, exigir a los estados, ¿sí? Donde no se reconocen como estados plurinacionales, existiendo pueblos originarios, seguir trabajando para que esos estados se transformen o se reconstituyan como estados plurinacionales, ¿sí? Desde ese debate, pues, ¿por qué no declarar América plurinacional de los pueblos para los pueblos? ¿Sí? Entonces, eso es el debate. Hasta este momento tenemos ya la estructura, justamente estuvimos en un encuentro o una asamblea plurinacional, sí lo hemos llamado asamblea plurinacional, se realizó en Argentina, donde ya hay una estructura orgánica para llevar este proceso y pues estamos convocando a adherencia, ¿no? O adherirse a esta organización para seguir trabajando. No es una organización que tenga ese nexo directo con el gobierno o con los gobiernos o con el Estado, sino una organización autónoma, donde nosotros también debatamos. ¿Por qué le digo esto, mi querida hermana? Es de que los indígenas siempre hemos sido invitados al nivel del mundo, es decir, en cumbres de Naciones Unidas, diríamos, de cambio climático, y nos dan un espacio solamente para los indios y estamos ahí, nosotros, ¿sí? Pero no tenemos ese espacio de debate directamente con los gobiernos para poder exigir, ¿verdad? Y decir de que estos son nuestras propuestas, diríamos, desde nuestros territorios, desde la visión de los pueblos indígenas, la educación. Y eso es lo que nos hemos venido planteando. ¿Y por qué no tener, me había planteado yo, por qué no tener como una medio de comunicación, es decir, como Telesur de los pueblos indígenas, donde hablen los pueblos indígenas a nivel del mundo, desde la selva, desde la sierra, desde la costa, desde todos los lugares del mundo, ¿sí? Y eso es la plataforma política de RUNASUR y esperamos seguir trabajando, pues espero que este sueño de los pueblos se cumpla y se haga realidad en algún momento. Gracias, muy interesante su explicación, ¿verdad? Y claro que sí, que eso llena de esperanza en la lucha de nuestros pueblos originarios también, ¿verdad? Tener un organismo donde ya se dé un paso más adelante, no solamente estar, como usted dice, una figura decorativa en esos grandes acontecimientos, en esos eventos, sino que tenga también la voz del pueblo, la voz de la gente en sí, con sus necesidades, con sus compromisos, con sus obligaciones y con sus derechos. Gracias. Bueno, no sé si no tenías alguna otra pregunta. Sí, yo quería que yo quiero que el compañero Jaime nos hable un poco de cómo está en Ecuador la lucha por la defensa del agua
como el tema que nos convoca hoy, ¿verdad? De la vida y de los territorios allá en el Ecuador. Sí, hermana, bueno, nosotros, especialmente los pueblos, la gran mayoría de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, tenemos, diríamos, territorios globales, titulados, reconocidos por el mismo Estado, pero siendo así, diría, el 15% de todo el territorio nacional está concesionado por la minería y fronteras petroleras. En ese sentido, bueno, nuestra lucha siempre está presente este momento, pero el gobierno actual, como decíamos, el único interés de este gobierno de la derecha es, ¿verdad?, explotar, sacar los recursos no renovables existentes en nuestros territorios. No ha habido consulta previa, libre e informada, pero siendo así, ya están concesionadas, ya están autorizadas, y el gobierno últimamente dio la declaración que dice que va a defender, va a garantizar a través de la fuerza pública, a través de militarización a las empresas transnacionales, ¿sí? Hasta desde el gobierno hemos tenido amenazas en contra de guardias indígenas, que es una garantía para nuestros territorios, ¿sí? Nosotros tenemos una constitución que nos permite de cómo nosotros queremos gobernar nuestro territorio, la administración de nuestro territorio. Y por eso tenemos nuestra estructura, ¿verdad? Reconocemos como gobiernos comunitarios y de ahí tienen sus niveles de gobierno, ¿verdad? Legitiman sus derechos a la justicia, derechos de la educación, salud, también guardia indígena para garantizar el territorio y la seguridad territorial, ¿verdad? Y no es como dice el gobierno, ¿verdad?, que es una amenaza. Guardia indígena aquí en el Ecuador ven como una amenaza, como un grupo subversivo, como que somos los paramilitares, delincuentes, ¿verdad? Así nos ha calificado el gobierno. Pero nosotros, el movimiento indígena, encabezado por el hermano Leonidas Issa y toda nuestra estructura, estamos firmes, estamos decididos a seguir luchando. Espero de que este año, 2023, nuestro dirigente, nuestro presidente Leonidas Issa, tome algunas acciones, tomen decisiones y pues las bases siempre decididos, fortalecidas. Es una de las organizaciones, diría, más organizadas, más definidas y siempre, claro, en las luchas siempre habrán bajas, siempre va a haber, pero nuestra lucha siempre ha sido por defender nuestro territorio. Sin eso no hay camino, no hay cómo decir de que nuestros territorios tienen que ser libres de extractivismo. Nuestros ríos contaminados por la explotación petrolera, ¿sí? Pero el gobierno no se ha dado ni mínima idea de tomar en cuenta esos derramamientos de petróleo en los grandes ríos como Río Coca, Río Napo, que une a Amazonas, ¿verdad? Y después a Marañón, ¿sí? Contaminando todo el río, y ahí están sufriendo más de 20,000 hermanos indígenas, porque usted sabe de que nosotros los indígenas vivimos a las orillas del río. ¿Por qué? Porque pescamos, alimentamos, nos bañamos, y eso es nuestra vida, nuestro espacio de vida, pero el gobierno ni idea, no tiene ni mínima idea, y pues, pero nuestra resistencia avanza y sigue latente, sigue presente, sigue firme, y esperamos de que este gobierno, no sé si va a terminar, y eso es lo que nos hemos planteado. Esperamos de que el gobierno tome acciones respetando nuestros derechos, y pues estamos ahí, presente. La CONAIE está siempre firme. Gracias. Alonso. Sí, gracias, camarada Isela. Sumamente interesante las luchas de los pueblos hermanos, porque a mí me interesó muchísimo y me parece que tal vez se podría ampliar un poco la propuesta que se tiene de lucha ya nacional. Como CONAIE, pues es una lucha nacional, ya no solamente respondiendo a los intereses propios de los pueblos indígenas, sino que respondiendo a los intereses nacionales, digamos, a los intereses de toda la sociedad. Y ahí quisiera enrumbar quizás una pregunta: ¿cómo se plantea la CONAIE de tener un candidato propio para las presidenciales? Por el hecho de que casi nosotros hemos estado acostumbrados de que es la burguesía, es la derecha, bueno, eso
la sociedad política burguesa la que lleva candidatos presidenciales y nosotros como pueblo nos limitamos prácticamente a defender nuestras reivindicaciones locales o regionales. Pero para que hayan políticas nacionales que respondan a los intereses de las comunidades o los diferentes sectores de la sociedad, tiene que haber un gobierno también que se identifique o que venga de esas comunidades, digamos, de esos pueblos, pues de esas extracciones. ¿Cómo se plantea la CONAI? Bueno, de asumir, como lo hicieron los hermanos en Bolivia, pues de poner un presidente, y sabemos de que eso también lleva grandes retos. O sea, pero no son menores los retos que tenemos de tener gobiernos de derecha con todo un sistema imperialista apoyando políticas de devastación y de confrontación y de asesinato incluso de nuestros hermanos. ¿Cómo se lo plantea la CONAI? Sí, hermano Alonso, es importante. Usted refirió algo importante. De los errores aprendemos, ¿sí? En el Ecuador, antes, en vez de Lasso, tuvimos la oportunidad de llegar a la presidencia de la República después del acontecimiento de esta lucha importante desde el año 2019, pero lamentablemente, bueno, la CONAIE tiene un proyecto político, ¿sí? Se crea, ¿verdad?, un proyecto político que se llama Pachacuti, ¿sí? Tiene su estructura Pachacuti. En ese proceso, pues, nos planteamos tener un solo candidato, ¿sí? Un solo candidato, pero lamentablemente hubo intereses, ¿verdad?, también de que sí, que Leonidas Issa, que Jaime Vargas, somos los correístas, somos los marieteguistas, o sea, ha habido pelea, o diríamos, ¿cómo diría? Las diferencias entre nosotros en el interior del movimiento indígena del Ecuador. Y eso fue uno de las debilidades, diríamos, desde Pachacuti, no tomar en cuenta la fuerza que tiene la estructura de la CONAI, que es, ¿no es cierto?, la CONAI y toda su estructura. Entonces, esas fallas nos ha permitido hasta este momento reflexionar, ¿verdad?, y tomar medidas de acuerdo a las posibilidades que en este momento tenemos. Hoy estamos trabajando para poder unir fuerzas, ¿verdad?, entre todos. No pensar de que el uno es diríamos, de la CONAI y otro es de los trabajadores, sino todos y juntos. Y esto ha sido, como una vez me planteé, Minga por la Vida. En este proyecto Minga por la Vida nos convocamos entre todos los sectores, ¿verdad?, de los trabajadores. Y ese proyecto está ahí presente. En ese sentido, pues, hemos dicho, la debilidad nuestra ha sido de que el correísmo y anticorreísmo, ¿verdad? Unos que dicen el correísta es lo malo, el peor, ¿verdad? Y anticorreísta, ¿sí? Entonces, últimamente hemos dicho de que ya esos discursos tienen que acabarse, que somos Ecuador, ¿sí? Somos, bueno, el movimiento indígena se identifica con la ideología de la izquierda, ¿verdad? Izquierda, ¿sí? Entonces hemos dicho de que tenemos que unirnos entre todos, más allá de nuestras diferencias. Siempre va a haber diferencias, siempre va a haber desacuerdos, pero tenemos que llegar a acuerdos, ¿verdad?, para poder avanzar en este proceso. Como una vez dijo Lasso, ¿qué dijo al movimiento indígena del Ecuador cuando una compañera llegó y dijo, Lasso, tienes mi apoyo? Yacu Pérez mismo dio el apoyo a Lasso. ¿Pero qué dijo Lasso? Sí, necesito voto. Gracias por el apoyo, pero no para gobernar con ustedes, ¿no? Y eso es lo que dijo el Lasso, ¿no? Entonces, miren en qué caímos. Entonces, yo creo que es importante, y últimamente hemos conversado con nuestros dirigentes, con mi hermano, dirigentes de todos los sectores, especialmente con el presidente Leonidas Issa, para poder trabajar en este gran unidad nacional, diríamos, unidad nacional con una sola propuesta nacional, sí, con una propuesta de vida, diríamos, es recuperar la patria, recuperar la libertad de nuestros pueblos, sí. Y a veces hemos caído en la trampa, diríamos, de este maquiavélico de la derecha, ¿verdad? Que nos ponen con sus medios
de que sí, que el correísmo, que el movimiento indígena. Hoy, mire, después de 2 paros nacionales o levantamientos nacionales, los indígenas o al movimiento indígena ven como terroristas, ¿verdad? Como narcoterroristas, ¿sí? Hasta ese nivel. Y la gente a veces cree esas cosas. Entonces, pues estamos hemos trabajado y estamos trabajando unas plataformas de lucha y también una plataforma de unidad nacional donde debatamos, donde lleguemos a acuerdos, ¿sí? Todos los sectores, sin pensar, ¿verdad?, de que esto es correísta, esto es indígena, esto es chavista. Ahora nos han visto chavistas, castristas, de todo nos han calificado aquí en el Ecuador. Pero hay una plataforma, diría yo, una plataforma interesante. Como dije, la unidad nacional, Minga por la vida, ¿sí? Y eso nos va a permitir, pues, 2025, yo he dicho de que 2025 tendremos un presidente desde el movimiento indígena, sea campesino, sea indígena, sea agricultor, o sea maestro, pero que nazca desde ese sentir colectivo de nuestros pueblos, de nuestros sectores sociales. Esperamos de que esta construcción de unidad nacional se haga realidad, pero estamos por buen camino, mi querido Alonso, ¿no? Alonso, sí. Sí, Alonso. Posiblemente, bueno, con lo que estamos haciendo, esperamos de que nuestro movimiento Pachacuti trabaje de alguna forma colectiva, con una decisión única entre todos los sectores sociales, entre las nacionalidades, para poder definir un solo candidato y una sola lista a nivel nacional, asambleístas nacionales, con distintos espacios, ¿verdad?, donde haya participación, equidad, ¿verdad?, de hombres y mujeres, de jóvenes, para poder lograr este gran objetivo que es llegar al poder y pues luchar por nuestros derechos. Me alegra muchísimo escuchar eso. Sin embargo, a mí como dijéramos, me despierta un poco las alarmas, tomando en cuenta la astucia de la derecha para mimetizarse e infiltrarse y cooptar las posibilidades que tienen los pueblos. A mí me gusta mucho un concepto que desarrollamos entre el Foro de Sao Paulo y el Partido de Izquierda Europea, que es el concepto de las visiones compartidas desde la izquierda. O sea, porque no se tiene por qué ser todos pensar dentro, digamos, en la misma línea cuando se tiene que ver con el trabajo práctico, por así decirlo. Pero sí es importante tener criterios comunes que permitan mantenernos unidos, valga la redundancia. Porque el riesgo, bueno, yo no conozco mucho cómo fue que Lenín Moreno, digamos, viniendo de una corriente supuestamente de pensamiento de izquierda, así lo entiendo yo, que fue el vicepresidente de Correa, llegó a traicionar tanto ese proyecto y que ahora hay un gobierno de derecha que no sé cómo estarán, si los avances que se tuvieron con el proyecto País se mantienen, porque lo dudo. Nosotros hicimos muchos avances en El Salvador y ahora están prácticamente desmontados todos, justamente por esa mimetización que tiene la derecha de vestirse con un discurso de izquierda, presentarse con un proyecto mejor que el de la izquierda incluso, y después cortar de raíz todos los avances que tienen una trayectoria larga. ¿Cómo lo ven ustedes desde la perspectiva de los pueblos indígenas, del pensamiento de izquierda? ¿Cómo blindarse, por decirlo así, para prevenir o evitar otra traición del calibre como la que fue la de Lenín Moreno? Y eso es exactamente, hermano Alonso, yo creo que es importante y por eso a veces, bueno, en nuestro movimiento indígena tenemos algunos procesos, ¿verdad? Tenemos grupos, diríamos, dirigentes históricos, profesionales, ¿verdad? Que tienen ideas distintas, pero desde ese espacio, pues siempre el movimiento indígena llegamos a acuerdos. Mire, por eso digo de que Lenín Moreno fue vicepresidente de Correa, un pensamiento de la izquierda progresista,
¿sí? Pero siendo así, llegó al poder, como que no le sirvió para nada, ¿verdad? Toda esa propuesta país, ¿sí? Pero hay bases fundamentales y por eso últimamente el compañero Leonidas Issa, tal vez con sugerencias que se han dado, pues, y hemos dicho, no es el momento de estar peleando si aquí es de la izquierda, que viene de la corriente, diríamos, de Correa, que no, o sea, y eso es lo que se está trabajando en este momento, ¿verdad? Porque la derecha está preparada, la derecha siempre tiene la posibilidad, ¿verdad? Del poder económico, el poder comunicacional, ¿verdad? Todo esto. Y por eso la CONAIE tiene su estructura y hemos trabajado en algunas plataformas, es decir, tener más de 500 jóvenes preparados en tema de comunicación, ¿sí? Que se llama lanceros digitales, ¿sí? En todo el país. Entonces eso nos ha permitido fortalecer también desde nuestras comunidades, ¿sí? Entonces esperamos de que vayamos trabajando, por eso hemos dicho de que esta vez tenemos que pensar, ¿sí? Pensar quiénes van a ser nuestros candidatos, ¿sí? Hoy, este momento, el 5 de febrero, se están eligiendo prefectos y alcaldes concejales, ¿sí? Tenemos una buena mirada, ¿sí? Como esperamos tener más de 30 o 40 alcaldes a nivel nacional, mínimo hasta ese nivel, más de 10 prefectos. Y eso significa de que tendríamos un crecimiento político, ¿verdad? A nivel nacional, para poder tener esa capacidad de decir de que sí, tenemos esa fuerza para llegar a la presidencia de la República 2025. Y hay unos buenos cuadros para llegar, al poder, ¿verdad? Y pues esperamos de que haya este diálogo. Hemos dicho, hay que dialogar, tenemos que llegar a acuerdos, ¿sí? Entre todos los sectores, ¿sí? Entre todos los sectores tenemos que llegar a acuerdos, y en ese acuerdo tiene que ver, ese acuerdo no es solamente para el movimiento indígena o solamente intereses sectorizados, sino un interés colectivo, un interés del país, ¿sí? Entonces, esperamos entre este año 2023 hasta finales, ya tener, diríamos, propuesta nacional, y pues estamos por buen camino, y esta plataforma nacional que le había contado está en marcha, y esperamos de que nuestros compañeros dirigentes vayan construyendo, y pues desde nuestras comunidades, pues también impulsar este proceso. Sí, hay un buen referente, ¿verdad? Es decir, hay un buen apoyo desde el sector popular, y esperamos de que haya esos acuerdos, como dije, con los grandes líderes, ¿sí? Con los grandes líderes de algunos partidos, movimientos independientes o de la izquierda, para poder hacer una sola fuerza y de una vez por todas ganar a la derecha en 2025. Bueno, les deseamos muchísima suerte porque también nosotros necesitamos esa suerte, y cuenten con el modesto apoyo que podamos dar en comunicaciones. Ojalá que podamos unir ese proyecto que ustedes tienen de la Runa Sur con este Frente Intercontinental del FMLN, que estamos comenzando porque no tenemos mucho tiempo, nos está costando. Las comunicaciones ha sido un área que la han manejado muy bien nuestros enemigos para manipular pensamiento, pero tenemos que apropiarnos también de estas herramientas para poder llegar con nuestro mensaje a toda nuestra sociedad, y que también aprendamos a utilizarlas para ya no ser engañados. Está con nosotros el compañero Jesús Amadeo Martínez. No sé si está disponible para que nos dé un saludo, porque también nos vamos acercando al final, para después darle la palabra a la compañera Isela. Tal vez puede leer algunos saludos y ya ir cerrando el espacio. Adelante, camarada Jesús Amadeo Martínez. Un saludo, sí, gracias, y alguna reflexión con lo que nos ha contado acá el camarada Jaime Vargas y cómo estamos conectando desde El Salvador con estas luchas de nuestros pueblos hermanos. Sí, muchas gracias, mi estimado hermano. Bueno, ¿puede encender la cámara? Disculparme porque estoy en un evento, en el cierre de un programa a nivel latinoamericano. Y por eso te mandé la foto, me tocaba dar algunas palabritas ahí, pero ya, ahorita ya me salí de la reunión para poder
saludar a toda la militancia pues de nuestro gran partido FMLN, a ustedes por el espacio, al hermano Jaime Vargas, que es, bueno, es de más decirlo, pues es un luchador pues desde hace mucho tiempo, a cual aprecio mucho pues, y yo sé, hemos estado también a nivel de Latinoamérica tratando de cómo coordinar todos esos esfuerzos que están haciendo, porque como bien se dice, los pueblos indígenas no tenemos fronteras. Los pueblos indígenas somos una sola visión, vea, que con sus defectos y todo lo que puede haber, pero íbamos caminando. Yo creo de que cuando nos toca unirnos, nos unimos. Mira lo que está pasando en Perú. Las diferencias se hicieron a un lado para poder hacer un solo brazo, vea, una sola lucha. Entonces yo creo de que estas experiencias, y por eso salté y te propuse, pues porque yo creo que es bueno de que todos veamos la experiencia de cada una de las regiones, vea, porque de eso nos nutrimos todos, pues nos nutrimos de esas experiencias para poder, ¿cómo se llama?, seguir reivindicando nuestros derechos y seguir en esta lucha que no es fácil, vea, no es fácil. Algunos países estamos retrocediendo en cuanto a derechos ganados, pero yo creo de que hay que seguir reivindicando y seguir con esa frente en alto, ¿verdad? Y con el apoyo que ustedes nos brindan, pues, para poder que esta voz llegue no solamente a El Salvador, sino que a todo el mundo, pues yo creo de que eso es importante también. Un abrazo, hermano Alonso, y un abrazo ahí a Jaime Vargas, ¿verdad? Y gracias por haber aceptado estar con nosotros. No, gracias a ti que has hecho el espacio para poder estar con nosotros, aunque sea un ratito, sabiendo tus compromisos, pero un gran abrazo, camarada, muy agradecido con tu cooperación. Y bueno, vamos a ir cerrando. Tal vez la compañera Isela tiene ahí algunos comentarios, ¿sí?, saludos y tal vez alguna reflexión final para irnos despidiendo. Sí, bueno, sí, tenemos saludos de Rodrigo Melara desde Arboga, acá en Suecia, ¿verdad? El compañero Hugo García en Estocolmo dice: importante conocer los pensamientos de los pueblos indígenas del sur del continente americano. Julio César Realeño desde Canadá dice: saludos camaradas y especialmente a nuestro invitado. Andrea Lenina también saluda. Méndez dice: en Honduras ahora vemos al aliado Nasrallah, uno de los 3 vicepresidentes designados. Ahora, después de medio año, está en contra de Xiomara Castro y usando el anticomunismo como publicidad. Este es Méndez. Hugo García dice: ¿es posible repetir la experiencia boliviana llevando un candidato indígena a la presidencia? Es una pregunta que él hacía. Para eso se necesita el apoyo consciente de los pueblos indígenas. Yo creo que también esta pregunta de Hugo también ya el compañero Jaime le dio respuesta, ¿verdad? Eso sí es parte de los saludos que han mandado. Muchas personas están conectadas, dice acá, según el aparatico que aparecen personas que están conectadas en el programa, ¿verdad? Yo solamente agradecerle al compañero Jaime Vargas. Ha sido una conversación muy enriquecedora para nosotros. Que también cargada de esperanza, de optimismo y de soñar también que en nuestro país, que en nuestro pequeño territorio, también podamos seguir adelante y que la lucha sea fuerte y que también nos vaya bien en las elecciones, ¿verdad? Alonso. Gracias, camarada Isela. Sí, vamos a ir ya también cerrando el espacio. Pero sí, muy agradecidos con la participación del compañero Jaime Vargas y por habernos dado también esa perspectiva de los pueblos hermanos del Ecuador, porque, bueno, nos solidarizamos también con las luchas de los hermanos del Perú, con los hermanos brasileños, venezolanos, colombianos, bueno, todos los hermanos que están en lucha, unos por conquistar los espacios y otros defendiendo los espacios, porque estamos enfrentados a un enemigo de clase. Para mí eso es bien fundamental que lo tengamos claro, que el sistema capitalista va en contra de la vida de nuestros pueblos y tenemos que unirnos en torno a eso, a luchar. Más allá de la forma que le demos, el nombre que le demos, el enemigo común de los pueblos es el mismo. El sistema capitalista apoyado por el imperialismo y todas sus derechas. O sea, hay unas derechas
más radicales que otras, pero todas son derechas porque defienden el mismo sistema económico capitalista. Así que nosotros tenemos que apostarle a esa economía de los pueblos, a esa economía de solidaridad. Por eso abrazamos mucho la iniciativa de los hermanos bolivarianos, los hermanos cubanos, del ALBA, el Tratado Económico de los Pueblos, el TCP, y bueno, ir avanzando en torno a eso. Así es que, camarada Jaime Vargas, un saludo ahí final, una reflexión final para ya ir cerrando el espacio, y no será la última vez porque apenas estamos encontrándonos y sí nos gustaría conocer más de cómo van los procesos allá, cómo van avanzando y cómo van defendiendo los territorios, justamente lo que iniciamos con el nombre de este programa, la defensa del agua, de la vida y los territorios. Adelante. Sí, muchas gracias, hermano Alonso. Yo creo que es importante este diálogo. Siempre termino convocando a la unidad, a la gran unidad latinoamericana de los pueblos, no solamente por defender el territorio, sino también pensando, ¿verdad?, como hermanos, porque somos uno solo, somos de la misma sangre, luchamos por la misma causa. Y por eso nos hemos planteado esta gran unidad nacional, una unidad regional. Sí, pues no quisiera solamente solidarizarme con los hermanos de Perú, sino unirme a esa lucha, sí, porque siento que es mi lucha, ¿verdad? Y la lucha de ellos siempre, siempre va a marcar y va a quedar marcada en toda la historia de nuestras vidas, sí. Y más de 40 hermanos asesinados, y eso no puede quedar así. Y pues siempre los pueblos indígenas nos identificamos, sí, libres, no podemos estar pidiendo de rodillas paz a los gobiernos de la derecha que siempre nos han saqueado, ¿verdad?, nuestros recursos naturales. En ese sentido, pues más bien convoco a esta gran reflexión de unidad. Y pues tenemos que seguir trabajando, en verdad, en este proceso de diálogo, de reflexión, de unidad, y pues a nivel del mundo, ¿sí? Porque somos los únicos, las organizaciones sociales de los trabajadores, de los campesinos, todos y todas es importante unirnos, ¿sí? Luchas divididas no va a tener resultados, ¿sí? Como dijo alguien aquí, un sabio, aquí en el Ecuador, ¿sí? El tigre siempre va a cazar cuando está lejos del grupo, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que estar juntos. En ese sentido, pues, hermano y hermana, gracias por este espacio, gracias por permitirme expresar, ¿verdad?, lo que está pasando aquí en el Ecuador. Y la única forma de liberarnos es luchando, ¿sí? Y eso es importante, ¿sí? Y bueno, aquí en el Ecuador, pues seguimos, claro, perseguidos, con juicios, sí, pero eso nos hace más fuertes. Mientras más atropellos o mientras más amenazas vengan, estamos más fuertes en nuestro territorio, ¿verdad? Entonces, pues decirle, hermano, muchas gracias por este espacio. Saludos a todos y a todas quienes me están escuchando. Un fuerte abrazo desde la selva ecuatoriana, desde esa selva fuerte, ¿verdad? Desde esa selva sagrada de nuestros antepasados, ¿sí? Desde esa energía, ¿verdad?, que nos da la naturaleza para seguir luchando. Y pues gracias por todo, y pues espero en un momento haya más invitaciones para seguir conversando. Y pues claro, mi querido hermano Alonso, haré llegar este saludo al querido hermano presidente de la CONAIE, pues sería importante también él esté aquí en estos espacios importantes para seguir enlazándonos, ¿verdad?, como hermanos, y seguir haciendo una sola fuerza a nivel del mundo. Muchas gracias, hermano. Makite mashiram, imensan makite amikman yatsuru penger nangamas taron tiña makite ñecuarum, nukite. Va a tener que traducirnos eso, Jaime, porque ahí nos quedamos a cero. Dije, muchas gracias, hermano. Ha sido un placer y un fuerte abrazo. Bueno, no, el abrazo es recíproco. La invitación está
abierta para el compañero Leonidas Issa. Será un placer tenerlo también acá en esta plataforma, mancomunar esfuerzos con los hermanos del pueblo ecuatoriano y con todos los pueblos del mundo. Estamos haciendo ese esfuerzo, estamos comenzando, lo decíamos, pero la brújula de este proyecto, de este programa, de este espacio es la unidad de los pueblos por la transformación a una nueva sociedad. Así es que muy agradecidos, nos motiva muchísimo escuchar su nivel de organización, su filosofía de esfuerzo, porque como tú muy bien lo decías, el enemigo busca dividirnos porque aplican la máxima maquiavélica de divide y vencerás, y nosotros tenemos que hacer lo contrario. Tenemos que mancomunar todos los esfuerzos porque solamente unidos seremos fuertes y jamás seremos vencidos. Así es que, y como tú muy bien decías, a más represión, más organización y más lucha por ese proyecto de vida de nuestros pueblos. Así es que muchísimas gracias por tu tiempo, por la información que nos has dado, la motivación que nos has dado, y bueno, esos mensajes de unidad. Así que agradecemos también a todos los que se conectaron, a toda nuestra militancia, siempre reconociendo a nuestros hermanos veteranos y veteranas, lisiadas y lisiados, que gracias a ellos tuvimos un espacio de paz y de democracia en nuestro país para avanzar en un proyecto de sociedad más justa, un proyecto de sociedad más equitativa, y ahora estamos seguros de que vamos a sabernos encontrar las fórmulas para unir esfuerzos contra este régimen que está desmontando esto, y bueno, acatar ese llamado que hace el compañero Jaime, a mantenernos unidos, organizados, y no dejarnos amedrentar con todas esas políticas de terror de Estado, con todas esas políticas de amedrentamiento. Así que adelante, compañeros y compañeras. Agradecemos a la Solidaridad Internacional por todo el apoyo que nos han dado, nos dan y que nos seguirán dando, exigiendo siempre la libertad para las y los presos políticos, no más represión en el continente de nuestra América, con mayúscula, nuestra América, la vamos a defender los pueblos, porque es el proyecto de vida de los pueblos. Así que, proletarios de todos los países unidos, que viva el FMLN, dictadura nunca más. Que viva. Bueno, les voy a pedir que apaguemos la cámara para cerrar el programa. Gracias. Bueno. Porque el mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior.